Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Ediciones Luna de Paz. Bienvenidos al taller de hoy, a la conferencia de hoy, titulada Matemáticas sin números. Y bueno, pues para quienes no me conocen, mi nombre es Fabi Rodríguez. Y de todo lo que hago, lo que más me gusta es que he sido y soy maestra frente al grupo de preescolar y menores de 8 años, es con los que tengo mayor experiencia, aunque he dado en otros niveles, pero bueno, eso es lo que más me gusta decir sobre mi currículum. Sin más por el momento, pues comenzamos. Siguiente. Bien, tenemos que aprender a escuchar a los niños. Muchas veces los niños nos dan soluciones a diferentes problemas y nosotros pensamos que no es la opción correcta o que no es lo más adecuado que nos están diciendo. Sin embargo, si nosotros le ponemos atención, podremos darnos cuenta que las ideas de los mismos niños contienen elementos de un razonamiento genuino e inteligente. Y si queremos empezar a enseñar lo que es razonamiento matemático, habilidades matemáticas, debemos de partir de estas propias ideas en los niños para desarrollar el razonamiento y guiarlos hacia el conocimiento del mundo externo, y entonces así ellos podrán dar soluciones a diversos problemas matemáticos que presentan en la vida. Siguiente lámina, por favor. Dice, miremos al mundo desde las matemáticas, es decir, las competencias numéricas. Muchas veces el error que cometemos al querer enseñar matemáticas es que lo primero que queremos que el niño aprenda es el número 1 y cómo se relaciona, ¿no? Y entonces empezamos 1 y le mostramos una manzana. Queremos que él aprenda primero los números sin antes enseñarle algunas relaciones matemáticas que le sirven y que estas mismas las puede aprender en un ambiente de educación, vamos a llamarlo. Bueno, nadie está yendo a la escuela, estamos en ambiente de casa, pero no nos damos cuenta que dentro de ese mismo ambiente podemos aprender ciertas relaciones matemáticas que se pueden transferir a resolver problemas que transformen la realidad, porque ese es el fin último de nosotros poder tener un aprendizaje en las matemáticas. Entonces, cuando ellos comprenden que estas relaciones sirven para poder transformar su realidad, es cuando estamos logrando tener un avance en las matemáticas o en el razonamiento matemático. Evidentemente, pues esto no se da de la noche a la mañana. Es muchísimo más fácil hacer que un niño se aprenda la forma del número 1 y que te diga 1, pero nada más por memoria, a que él aprenda a pasar estas relaciones matemáticas a transformar la realidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces nos cuesta trabajo comenzar así porque desde hace muchísimos años atrás todo el mundo pensaba que quien era muy bueno en matemáticas es porque hacía operaciones de manera muy rápida, se le facilitaba mucho la cuestión con los números, ¿no? Es decir, que dominara las 5 operaciones básicas y decíamos, ay, es que es súper bueno en matemáticas. Y dejábamos de lado a un gran número de alumnos que, pese a que podían resolver muchos problemas o tenían muchas habilidades matemáticas para resolver sus necesidades de la vida diaria, no los tomábamos en cuenta porque pues no eran tan hábiles resolviendo operaciones. Hoy en día sabemos que las competencias numéricas implican ser capaz de utilizar las habilidades matemáticas para resolver las necesidades de la vida diaria. Y cuando les digo necesidades de la vida diaria, por favor piensen en toda la cantidad de problemas que a veces hay que resolver en el día a día. Desde el más mínimo, desde de que te levantas y probablemente no te habías dado cuenta que se te terminó el shampoo, y ahora necesitas el shampoo y ya te tienes que ir al trabajo, o te tienes que salir rápido porque tienes que alistar a los niños, qué sé yo. Me refiero de esas necesidades de aplicar las relaciones matemáticas, son a las que me refiero. Siguiente diapositiva, por favor.
Lo primero que debemos de saber, esta es lámina estrella, guárdenla, sáquenle un screenshot, anótenlo, sáquenle una foto, qué sé yo, porque esta es, como siempre les digo, lámina estrella, es de las que me tengo que súper aprender para yo poder llevar el cauce de mis situaciones de aprendizaje. Los niños necesitan comprender, entender ciertos principios lógicos para que ellos puedan comprender las matemáticas. Y estos son los cuatro: transitividad, composición aditiva del número y proporcionalidad. Y entonces vamos a ver uno por uno. ¿Qué es la conservación? Siguiente, por favor. Vamos a ver que la conservación es la capacidad de saber que hay los mismos objetos de un lado del otro. Por ejemplo, si yo les preguntara cuántas manzanas, en dónde hay más manzanas, seguramente ustedes me dirían, pues hay la misma cantidad de manzanas, solamente que en una están más separadas. Pero esto un niño no lo ve. Un niño no lo ve y por eso muchas veces cuando, no sé, les queda un trocito así de bistec y de repente yo como mamá, para que ya se lo acabe, lo que hago es despedazárselo. Él ve más porque ve un montoncito de carne y dice, ay no, ahora por tu culpa ya voy a tener que comer más y ya estaba a punto de acabar y bueno, empieza el pleito. Esta capacidad de conservación está relacionada también con la madurez neuronal del niño, con el desarrollo pues ahora sí que fisiológico del niño. Entonces, por eso muchas veces dicen, aunque tú estimules, aunque pongas muchas cosas, no puedes ir con desarrollo. Solamente puedes poner situaciones de aprendizaje que favorezcan este desarrollo, más no que lo aceleren o que se vaya a ser más inteligente, pues de rápido, ¿no? Porque le pongas ciertas situaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Transitividad. Es decir, que logre comprender, fíjense, esto es difícil de comprender porque si nosotros hacemos una reflexión de cómo aprendimos matemáticas a lo largo de nuestra, pues sí, de nuestra vida escolar, vamos a dar cuenta que este tipo de cosas no es fácil de comprender. Comprender que A es mayor que B, por tanto, B es mayor que C. Perdón, que A es mayor que B, entonces B es mayor que C y por tanto A es mayor que C. Les apuesto que incluso la misma lámina habrá a quienes nos cueste trabajo comprenderla, ¿no? A ver, otra vez, A mayor que B, B mayor que C, por tanto A mayor que C. Si le ponemos cantidades, si le ponemos números, pues todavía va a ser un poco más complicada. Por eso, es muy importante que en un principio las matemáticas se enseñen sin números. El día de hoy les voy a poner varias actividades para que ustedes puedan ver cómo es que podemos llevar a cabo estos cuatro elementos básicos para poder comprender las matemáticas y cómo llevarlos a cabo. Por ejemplo, de transitividad, que es de los más complejos, lo hacemos siempre que jugamos con seriaciones, los objetos más grandes, buscar, pero si se fijan no es entonces una sola situación didáctica. Muchas veces en el preescolar lo que hacemos es que dedicamos una semana o un mes a hacer seriaciones. Y como no le vemos mayor complejidad a las seriaciones, decimos, ay, pues es que ya lo vimos. Y entonces luego no comprendemos por qué al niño le cuesta trabajo esta parte del razonamiento que es la transitividad. Y es porque no le hemos dedicado el tiempo suficiente. Voy a aprovechar aquí para comentar algo que es cierto, es tristemente cierto. Como maestros todos tenemos en el chip, deja que el niño lo haga solo. Deja que él aprenda a su ritmo. No lo presiones. Sin embargo, yo les invito a hacer la siguiente reflexión. ¿Realmente somos pacientes a esperar a los niños? Piensen en aquellas cosas que no enseñamos, que son aprendibles, como por ejemplo vestirse. Vestirse no es algo enseñado, o sea, sí se puede enseñar, pero la verdad es que eso es aprendible. Muchas mamás no enseñan a vestirse a sus hijos, el niño va viendo, es más, para que vean que no miento, piensen ustedes en alguien que, ¿ustedes conocen a alguien que no se sepa vestir?
Alguien, digamos, neurotípico, que no se sepa vestir, pues no. O sea, la verdad es que no, todo el mundo se sabe vestir, porque esas cosas son aprendibles. Si nosotros pensamos en el tiempo en el que un niño tarda en aprenderse a vestir, ¿cuánto tiempo le lleva? Entonces, pensemos en aquellas cosas que son aprendibles y veamos lo lento que es construir el aprendizaje. Por eso siempre les estoy diciendo, bajo un enfoque constructivista, todo es más lento, pero es muchísimo más significativo. ¿Sale? Siguiente diapositiva, por favor. Composición aditiva, es decir, pues sí, cómo se componen los números, cómo se construyen los números, que es 1 más 8, que significa 2 más 7, 6 más 3, y bueno, aquí la importancia de trabajar con material tangible, como las regletas, ¿vale? Porque, por ejemplo, con las regletas, yo puedo saber que esta regleta, que es del número 10, que representa el número 10, yo también lo puedo representar con una regleta azul y con una regleta blanca, y entonces le estoy dando, fíjense, le estoy dando la construcción de un número al niño. Aquí hay una cuestión, el niño nunca ha visto números. Al niño le da lo mismo si el 8 tiene 2 bolitas y si el 6 tiene una pancita. A él le da lo mismo porque él nunca lo ha visto. Yo por eso tengo que enseñarle la composición física y tangible de lo que es un número. Y una sugerencia que aquí les doy es que antes de ver esto, o sea, bueno, la lámina es para que la entiendan, pero antes de ponerle números al niño, ahorita vamos a ver hasta qué edad puede comprender bien lo que es un número al niño. Antes de eso, yo le tengo que dar material tangible, material que pueda construir, que pueda contar, para que entonces él pueda comprender lo que son los números. Ahorita voy a aclarar un poquito más esta cuestión, porque, insisto, de repente pareciera que no podemos hablar de matemáticas sin hablar de números. Yo misma lo estoy haciendo ahorita, pero la intención es el proceso. ¿Cómo es que yo voy a acercar al niño número? En muchos preescolares, lo primero que hacen es eso, ¿no? En primeros, por ejemplo, que tienen 3 años, ya les empiezan a enseñar el número 1. Y entonces es el 1 con el dedo y trazas el número 1. Y aquí tengo un plumón y un limpiapipas y así se escribe el 1. Pero estamos cortando mucho, estamos hipersegmentando todo lo que el niño puede hacer en relación a las matemáticas con enseñarle el número 1. Y es lo que tenemos que enseñar al final. Es lo último que deberíamos de preocuparnos, porque esas cosas, los números, por ejemplo, las letras, por ejemplo, son aprendibles, siempre y cuando nosotros enseñemos a razonar las matemáticas de manera correcta. Siguiente diapositiva, por favor. El último paso que yo les decía es la proporcionalidad. Entonces, pues es, ¿no? Si un helado te cuesta 5 pesos, ¿cuánto sería de 2 helados? ¿Cuánto sería de 3 helados? ¿O cuánto dinero necesitas para comprar 3 helados y demás? Es decir, la proporcionalidad, ¿no? Insisto, estos ejemplos y estas láminas están así para que ustedes entiendan a qué me estoy refiriendo. Sin embargo, ahorita vamos a ver un sinfín de ejercicios que podemos hacer que llevan proporcionalidad, que llevan conservación, que llevan transitividad y que llevan adición numérica, y no forzosamente son operaciones, no forzosamente extras, ¿vale? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esta lámina también es estrella, guárdensela abajo de la almohada, impriman y la pegan en el cuaderno que utilizan para planear, porque fíjense muy bien, esta tabla yo no la hice. Bueno, perdón, esta pirámide yo no la hice. Esta pirámide ustedes la pueden consultar, y esta pirámide es de las etapas de desarrollo cognitivo, ¿sale? En donde vemos la etapa sensorio-motor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales, y es de Jean Piaget. Bien, la primera etapa, pues, son súper bebecitos, ¿no? De los 0 a los 2 años, y es sensorio-motor. Y entonces con ellos trabajamos mucho, pues, kinestéticamente, movimientos, psicomotricidad gruesa, bla, bla, bla. Yo les decía que un niño no puede
hacer operaciones concretas o no puede abstraer correctamente sino hasta después de los 7 años, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que quienes trabajamos con población preescolar o primaria baja está en una etapa preoperacional. ¿Y qué querrá decir esto de etapa preoperacional? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la etapa preoperacional comienza la aparición del lenguaje. Ya sé que desde antes, desde los 8 o 10 meses, existe el balbuceo y bueno, esto se puede tomar como lenguaje, pero digamos que a partir de los 2 años hay algo que se llama explosión del lenguaje y entonces parecen un periquito y todo el tiempo están hablando, y todo el tiempo están cantando, todo el tiempo quieren comunicar y demás. Se hace manifiesto el pensamiento y el juego simbólico y entonces muchos niños empiezan con el amigo imaginario o empiezan a hablar con los muñequitos, demás. Aparece también la imitación diferida y ya hay imágenes mentales. Esta etapa preoperacional se divide en 2 estadios. Siguiente diapositiva, por favor. El primer estadio va de los 2 a los 4 años, entonces por favor piensen ustedes en un preescolar de primero, en un maternal B o un preescolar que acaba de entrar a segundo, sale de los 2 a los 4 años. El pensamiento está completamente ligado a las acciones. Ven un solo punto de vista, el pensamiento es irreversible y, y los objetos inanimados están vivos. Entonces, piensen ustedes en un niño de estos y, por ejemplo, los adultos a veces decimos, oye, ¿te parece si al rato que acabamos de comer te llevo al cine y saliendo de ahí vamos con tu abuelita? Y entonces el niño, si estaba jugando, puede ser que reviente en llanto y diga, es que yo quiero jugar. Y de repente como adultos empezamos a decir, sí, tú vas a jugar ahorita, pero yo te estoy diciendo al rato. Esto de al rato, el niño no lo entiende. ¿Por qué? Porque todavía no está ubicado tempo-espacialmente. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver una relación de corte matemático que para él todavía es complicado y que hay que enseñarle a llevarlo a la realidad. Por eso les decía, piensen en todas estas cosas que son aprendibles y realmente van poco a poco, realmente van siendo lentos, ¿vale? ¿Cómo podemos ver que los niños no comprenden mucho este concepto de vida? Porque la verdad el concepto de vida es como muy amplio, es muy grande para ellos. Creo que en otras conferencias ya les había puesto el ejemplo, pero es preguntarle a un niño de 2 o 4 años, oye, ¿tu Spider-Man es niño o niña? Entonces, no sé, puede que me conteste niño. Oye, ¿y de verdad él es un niño? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es un niño? Ah, pues porque nada más se disfraza, pero come y se duerme. Si ustedes le preguntan esto a un niño más grande, les va a decir que no, les va a decir que es un muñeco, aunque tarde tiempo en razonarlo, aunque tarde un poco de tiempo en hacer la relación de que el muñeco no tiene vida, aunque sus respuestas sean como, pues no es un niño porque no corre, no juega, no sé, no come, pero de verdad, hagan el experimento, pregúntenle a un chiquito de estos, y al que sea más grande, al que salga de este estadio, bueno, a ver, es como si ustedes les preguntaran, no sé, la vida es realmente injusta, entonces a lo mejor ustedes ahí se ponen a filosofar un poco, la pregunta a lo mejor les sacude, la moralidad, lo mismo va a suceder con un niño de esta edad. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esta que vimos es de los 2 a los 4 años. Ahora vamos a ver qué sucede de los 4 a los 7. Otro clic, por favor. Fíjense, de los 4 a los 7 años, ahora sí, ya hay formación de conceptos porque ya hay un contacto con la realidad más cercano, ya hay experiencias concretas. Sin embargo, sigue habiendo primacía de la percepción, pensamiento irreversible, falta de conservación y centración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos siguen necesitando material tangible y entonces por eso en la lámina está el ejemplo de los vasos de agua, ¿no?
Si yo a ustedes les preguntara en dónde hay más agua, podrían decirme, ahí hay la misma cantidad de agua, solo que el vaso es más largo y el otro es más pequeño, pero es más ancho. Sin embargo, a un niño de esta edad le sigue costando trabajo. Hago mucho énfasis en esta cuestión porque aquí es el desarrollo de la mente, ¿vale? Es el desarrollo de la percepción y ustedes no pueden ir con la natura. Entonces, por favor, no confundamos un aprendizaje que es mecanizado, un aprendizaje que es memorizado, como por ejemplo el recitar, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y entonces los cuenta y como ya lo sabe, ya nada más va pasando el dedo y dice 1, 2, 3, 4. Y nosotros ya por ende decimos, ¡ay, perfecto! Ya sabe contar, cuando no es así. ¿Sale? Cuando el conteo implica más. Fíjense, ¿a qué me refiero con que el conteo implica más? El conteo implica que tú cuentes 1, 2, 3, 4 y después, sin que los tengas que contar, yo te pregunte ¿cuántos hubo? Y tú me digas 4. ¿Vale? Que yo te pregunte como ¿cuántos hay? Y tú das un vistazo rápido y digas como 6, 7 personas. Implica eso. Un niño no lo hace. Un niño de 4 años tú le preguntas ¿cuántos hay? Y no te da la cantidad, te vuelve a contar. 1, 2, 3, 4. Y tú le puedes preguntar las veces que sea y él siempre va a volver a contar. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Entonces el hecho de que reciten los números, el hecho de que te sepan decir, no quiere con los dedos y que cuenten 1, 2, 3, no quiere decir que ya lo sepan hacer. Entonces, insisto, por favor, no segmentemos el razonamiento matemático, no segmentemos el pensamiento matemático, nada más al aprenderme los números y correspondencia uno a uno, ¿vale? Cuando solamente esto es una parte muy chiquitita del razonamiento matemático. Por último, quisiera tocar este punto de la centración. ¿A qué me refiero con centración? Los niños son muy serios con lo que hacen. Yo sé que parece que no, porque viven jugando, pero es que es eso, son serios y son centrados en lo que hacen. La gente que puede poner atención a múltiples actividades al mismo tiempo tienen capacidad de descentralización, ¿vale? Por ejemplo, como las mamás, ¿no? O como las secretarias que están atendiendo, o recepcionistas que están atendiendo una llamada, están tomando un recado, están atendiendo al FedEx que les llegó, o la mamá, ¿no? Que está atendiendo al bebé, está cocinando, está haciendo la tarea con el niño y aparte está coordinando clases por acá y qué sé yo, pues eso es la capacidad de centración. Entonces, fíjense cómo aquí, por falta de conocimiento, a veces llamamos la atención del niño, ¿no? Y decimos, ¿por qué no me haces caso? Te estoy hablando y no haces caso. Bueno, es que el niño estaba concentrado en lo que estaba haciendo, ya sea viendo la tele, jugando, comiendo, y si no te escuchaba es porque él estaba muy concentrado. Pero eso es parte de su naturaleza psíquica. Y entonces hacemos mal cuando queremos corregir eso. ¿Vale? Entonces, hay que respetar las etapas del desarrollo. La primera, entonces, era de los 2 a los 4 años, y este que es el estadio intuitivo va de los 4 a los 7 años. 6 y medio, 7 años, pasaditos los 7, entonces ahora sí ya empezamos a sentar más en lo que es, vamos a llamarlo un poco el pensamiento real, porque el pensamiento fantasioso deja de estar, y entonces ahora sí ya podemos empezar a hacer reflexiones, y fíjense, el simple hecho de hacer una reflexión implica que yo tenga manejo de los sucesos en el tiempo y del tiempo, para que yo pueda construir y reconstruir una historia una y otra vez y pueda yo tener pensamiento reflexivo, ¿vale? Entonces, estas láminas que fueron del estadio, por favor, pónganles mucha atención y en base a esto hagan sus situaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver qué son las representaciones y por qué es tan importante que ellos tengan información tangible. Una representación es la imagen sintetizada del objeto o del fenómeno. Por tanto, yo debo de ver cómo es que voy a representar el reto matemático o qué es lo que tengo que representar con lo que me están pidiendo el problema, ¿vale? La imagen se conserva y reproduce en el pensamiento sin que los objetos influyan directamente sobre los órganos de los sentidos. Esto ayuda a vincular significación con la imagen. Entonces, por ejemplo, ahí el niño que están viendo tiene
tiene justo las imágenes que él tiene que ir representando. Entonces, vamos a ver que un ejemplo de ellos son dibujos de objetos familiares para los niños y con dibujos carentes de significado. Para ello, lo que les decía, si ustedes lo muestran un número 6, ¿qué les va a decir el niño? ¿Quién sabe qué sea? Lo podemos ver perfecto en lo que es lectoescritura. Fíjense, esto que les estoy diciendo es tan fuerte que pese a que trazamos la letra A, nos disfrazamos de la letra A, de una sopa de letras separamos las puras letras A, con limpiapipas hacemos letras A, cuando pasamos al niño al frente y le preguntamos qué letra es, ¿qué pasa con el niño? Se queda callado y no sabe y se estresa y se pone nervioso porque justo él no le está diciendo nada. Entonces lo que tenemos que hacer es vincular la imagen con una significación, ¿vale? Entonces, sí es bueno, de hecho, o sea, como comentaba, en algún momento se tienen que ver los números, se va a representar el número, pero eso va a ser muchísimo tiempo después de que nosotros le podamos dar imágenes o información tangible al niño. Les he dicho en otras conferencias, ustedes saliendo de la tienda, a veces hasta se esconden para que no los vean contando con los dedos, porque necesitamos esta información tangible, ¿vale? Entonces, las representaciones nos van a ayudar mucho a que el niño pueda dar significado a los símbolos que estamos teniendo. Insisto, equipárenlo un poco con el aprendizaje de la lectoescritura. En algunos métodos de lectoescritura lo que hacen es, esta F es de Fabi, para que yo me case, ¿no? Ay, sí, esa es mi letra, y entonces ahora ya le di un significado a la letra y va a ser muchísimo más fácil aprenderla. Esta es la cuestión, igual con las matemáticas cuando trabajamos representación. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, debemos de tener mucha claridad en las representaciones porque a veces los niños pueden relacionar o hacer correspondencia sin dificultad. Y entonces, si no tuvieron clara la información, pues el niño no va a poder llevarla a cabo. Entonces, vamos a dar un ejemplo muy sencillo como el hecho de seguir una flecha y entender que es un conjunto cerrado en una línea en curva. Entonces, si el niño no lo ha comprendido bien, no lo va a poder hacer. Y entre nosotros más presionemos, por favor, siempre que demos alguna instrucción, hagámoslo desde la altura del niño, hay que agacharnos al nivel del niño, no hablemos desde nuestra posición de poder como adultos, es decir, desde lo alto, siempre hay que dar las instrucciones en la medida de lo posible a su nivel, si no me puedo agachar, si no estoy ahí presente, que sea lo más amigable posible, porque de por sí para él ya va a ser difícil comprenderlo, como para que si no tuvo clara la representación de lo que yo quiero que él haga, pues él se va a sentir todavía más inseguro. Demos el ejemplo, nosotros mismos hay que hacerlo. Ahorita, en relación a este tema, insisto, acá atrás de mí tengo un circuito, ahorita vamos a ver algunas cuestiones de cómo podemos ayudar con estas las representaciones para que ellos, más bien los niños, vayan teniendo claridad y ellos vayan logrando este pensamiento secuencial. Siguiente diapositiva, por favor. Todo esto que les acabo de decir nos va a ayudar para desarrollar aquellas habilidades que necesitamos para resolver problemas. ¿Cuántas veces no estamos sedientos de querer saber cómo llevar a cabo un método de enseñanza de las matemáticas mediante resolución de problemas? Pero pensamos que es algo como muy complejo para lo que yo necesito como informarme muchísimo y lo único que yo realmente necesito es poner un problema en donde no lo hay. Siempre les comento a mis compañeras maestras, ¿no? Vuélvete la maestra que no sabe abrir el topper, que no sabe amarrar agujetas, que no sabe cómo llamar a la mamá, que no sabe, para que el niño entonces te dé una respuesta, como decíamos al principio, inteligente, genuina y razonable, y que él pueda expresar las soluciones que él tiene. Me parece que también en otras conferencias ya lo he mencionado, sin embargo voy a volver a darles el ejemplo.
siempre que hablo de problemas, me encanta recordar alguna situación en la que yo puse un problema que decía algo así como: el señor Juan necesita llevar sus 7 vacas al pueblo vecino, pero en su viejo camión solamente caben 2 vacas. ¿Cuántos viajes tiene que hacer el señor Juan para llevar a todas sus vacas al pueblo vecino? Entonces me encanta porque obviamente los niños lo que menos me respondieron fue la cantidad de viajes. Más bien ellos buscan una solución al problema, y entonces una solución a ese problema es que un chiquito sube a 2 vacas al camión y al resto las amarra al camión, y entonces ahora solamente hizo un viaje y se llevó a todas las vacas. Fue una solución. Yo sé que a lo mejor en la vida real pues no funciona así, como que las vacas se vayan jalando el camión y se sabe hasta dónde llegue y demás, pero es una solución. Y si nosotros vemos cómo este pequeño resuelve el problema, claro que es susceptible de tratamiento matemático. Claro que es una respuesta genuina, inteligente, y lleva a cabo todo un planteamiento en él de representación, porque el hecho de dibujar el camión con las 2 vacas arriba y las demás jalándolos quiere decir que él tuvo en la mente esta representación lógica de la cual yo les hablaba, tiene esta claridad que yo le estoy pidiendo. Y eso es un primer gran paso para que él pueda resolver lo que es un problema. Entonces vamos a ver, un problema tiene características como que es real, vivencial y significativo. Por eso les decía, vuélvanse las maestras que no saben abrir el topper, vuélvanse las mamás que no saben cómo hacer la sopa, para que su niño al momento de estar haciendo la comida, ahora que estamos en estos tiempos pandémicos, aprenda secuencias y ustedes se digan, ¿qué iba primero? Y ellos aprendan a cocinar y bueno, aprendan tantas cosas ahí. Siempre es susceptible de tratamiento matemático, por lo que les decía, va a tener que encontrar una solución, va a tener que dar una respuesta lógica, va a tener que haber una secuencia para que él pueda dar para cubrir esta demanda de respuesta. De ese mismo problema, el niño se puede plantear una incógnita, ¿no? ¿Por qué el camión solamente puede cargar a 2 vacas? Y 2 vacas no pesan mucho, ¿y qué tal si una vaca es más gorda que otra? De verdad, son preguntas que los niños se hacen. Entonces, por favor, escuchémoslos desde ahí para que nosotros podamos ayudarlos a encauzar este pensamiento matemático, ¿vale? Se contiene siempre en un problema datos conocidos o datos que no se conocen. Por ejemplo, a lo mejor no podría saber el peso exacto de las vacas, solamente sabría que aguanta perfecto 2 vacas. Entonces decir, ok, con eso es con lo que cuento y con eso vamos a resolver el problema. Esta lámina también, por favor, si es que ustedes quieren empezar a trabajar resolución de problemas con los niños, puede ser una buena guía para poder redactar algunos, ahorita de momento otro. Rufo es un perro que come mucho. En la mañana se come 2 huesos y en la noche se come 3 huesos. ¿Cuántos huesos se come en total, Rufo? Lo último que les van a contestar va a ser la cantidad de huesos total, pero déjenlos que hagan, por ejemplo, esta cuestión tempoespacial, que dividan la hoja, que dibujen la luna, que dibujen lo que es el día, que dibujen los huesos, ver si lo dibuja dormido, ver si él está comprendiendo lo que se le está diciendo para poder resolver el problema. Ahorita que lo estoy diciendo, ¿cuántas veces no nos ha pasado a nosotros como adultos que hacemos una llamada porque tenemos, no sé, algún problema con algún producto o servicio y estamos horas tratando de explicarle al asesor telefónico cuál es el problema y no me entiende y yo tampoco le entiendo? Entonces, ven por qué es importante que nosotros pongamos situaciones de aprendizaje en donde el niño aprenda a usar estas relaciones matemáticas y transforme su realidad para poder dar solución a los problemas y necesidades de la vida cotidiana, como les vengo comentando desde un principio. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces vamos a ver aquí un pequeño problema que implica también que el alumno ponga como un poco en cuestión tantita abstracción. Y entonces, por ejemplo, le podemos presentar una lámina así que podemos hacer perfecto con recortes de revista. Es más, podemos, fíjense, yo les voy a recomendar
que una lámina así se la hagan en cartulina y que todos los muñequitos o personajes que tengan en esa cartulina puedan ser movibles, ¿sale? Con velcro. Entonces, podemos tener ahí, pueden hacerlo incluso no con cartulina, con fieltro para las que les gusta hacer muchas manualidades y que, insisto, los personajes puedan mover. Y les podemos decir, oye, ¿tú quién te imaginas que esté cerca del niño que se raspó la rodilla? Y entonces, por ejemplo, podría decir un compañero que lo empujó, ¿no? O podría decir un compañero que estaba esperando a que él se bajara del columpio. Todo esto es razonamiento matemático y no estamos viendo nada de números. Hasta ahorita solamente estamos preguntando sobre una situación. Una siguiente pregunta que podríamos hacer es, ¿tú quién crees que debería de estar con los pequeños que están ahí? Entonces, por ejemplo, el niño que está herido podría ser la enfermera que llegó a auxiliarlo, su mamá que llegó a sobarle, los niños que están jugando una ronda, un cuarto compañero, ¿no? Otro compañero, una maestra que está jugando con ellos. Oye, y enfrente de los niños que tienen la cuerda para saltar, pues hay un espejo, está el maestro de educación física, está su mamá ayudándolos. Cualquier respuesta que los niños puedan dar, recuerden que ya fue tratado matemáticamente en su mente para poder ellos solucionar la lámina. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. ¿Qué es la resolución de problemas? Más bien, ¿qué habilidades necesito para poder resolver un problema? Mientras yo les voy explicando esta lámina, yo les voy a pedir de favor que piensen en cualquier problema que ustedes tengan ahorita, así el que más les esté quitando la atención. Bueno, no, porque no se me vayan a distraer, pero piensen en algún problema. Y entonces van a ver que ustedes ya utilizaron la observación, la descripción, la comparación, la relación, la clasificación y la desviación. Y todo esto a ustedes les ayuda a representar y entender situaciones, a saber qué recursos van a utilizar, a saber qué tipo de procedimientos van a seguir, a organizar su información. Y fíjense, con esto ustedes van hasta probar, defender y verificar sus hipótesis, hasta resolver el problema. Y no les estoy poniendo ningún desafío matemático, ni estoy poniendo ahí un ejercicio súper complicado a resolver con un tangramo de más. Solamente les estoy invitando a que ustedes piensen sobre algún problema que tengan y van a ver que esas mismas habilidades del pensamiento son las que están utilizando para poder resolver el problema. Cualquier problema que ustedes quieran ponerle a los niños ya es estar trabajando en ellos las matemáticas. No forzosamente tengo que hablar de números o no forzosamente el niño me tiene que responder con números. ¿Vale? Entonces, les voy a dar un segundito nada más para que reflexionen, como les decía, sobre el problema que están teniendo. Ubiquen las habilidades del pensamiento, que insisto, se da como en espiral, ¿no? También ya en otros talleres o en otras conferencias he comentado que no es que se dé escalonado. Primero observé, ahora describo, ahora comparo. No, todo el tiempo es como en una espiral en horizontal. Hasta que por fin logro resolver el problema. Entonces, imagínense cómo hasta cierto punto los niños cuando dejamos que ellos trabajen así, pueden tocar un poco incluso el método científico, ¿no? Porque van a probar, a defender, a verificar, a cambiar, a probar otras y pues, a saber si esa fue correcta, si no, que toman, que no. Fíjense, esto lo podemos ver mucho en los bebecitos, chiquititos. Piensen por ejemplo, en 6 meses, me parece que intentan... Sí, 6 meses creo que es cuando intentan llevarse el pie a la boca. Entonces, ahí ellos mismos ya están probando, verificando y demás la cuestión de sus hipótesis, ¿vale? Si más a la izquierda, si más a la derecha, si al centro. Y nosotros, desde nuestra posición cómoda de adulto, decimos, ¡ay, qué bonito bebé!, ¿verdad? ¿Quién tuviera esa edad para no tener problemas?
yo les pregunto, ¿realmente creen que no es un problema tratar de llevarse el pie a la boca con un tremendo barrigón que tenemos cuando somos bebecitos? Y aparte el pañal y el mameluco de estrella que me pone mi mami, y ahora intenta llevarte el pie a la boca, ¿sale? Entonces, todas estas habilidades del pensamiento que ven aquí se ponen en juego sin que ustedes hagan ninguna situación didáctica. Cada que necesitamos resolver un problema se ponen en juego. Por tanto, si nosotros ponemos situaciones un tanto problemáticas a los niños con los que yo estoy trabajando, se van a poner en juego. Y no necesito que forzosamente esté frente a una lámina contando y dándome la respuesta numérica. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí están las habilidades que favorecen el desarrollo del pensamiento matemático. Ya las que veíamos hace rato: observación, clasificación, seriación, comparación, relación. Descripción. Si ustedes se fijan, es todo lo que trabajamos en preescolar. O sea, en realidad, cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, conocimiento del mundo natural y empezamos a ver qué animales son altos, bajos, la diferencia de orejas que tienen, demás, estamos haciendo comparación. Y ahí ya estamos trabajando esta parte del pensamiento matemático. Cuando de repente los ponemos en educación física, a que acomoden las pelotas, amarillas, luego las naranjas, luego las verdes, están haciendo una seriación y ahí estamos aprendiendo pensamiento también matemático, ¿no? Es el aprendizaje transversal. Clasificación. Incluso, por ejemplo, desde un poquito antes de los 2 años, ellos empiezan de repente como a clasificar las cosas, como a colocarlas según el orden que ellos quieran dar, y de repente los vemos bien entretenidos, cambiando cosas o cambiando vasitos o poniendo, gatean y van poniendo objetos de un lado a otro. Cuando observan, cuando les da, por ejemplo, por llevarse todo a la boca, fíjense, estamos hablando de niños más chiquititos y están ahí observando y le están viendo las cositas y demás. Ahora, niños más grandes, como decíamos, de los 2 a los 7 años, pues son también súper observadores, pero súper observadores. Están volteando las piedritas, están viendo las canicas, son tan observadores que, por ejemplo, cuando íbamos a las escuelas, de repente nos decían, ¿no? Nosotras nos peinábamos como si fuese viernes de quincena y fuese a pasar el galán por nosotros, y ellos me decían, Miss, ¿qué te pasó? ¿Por qué traes esos pelos? Te veían diferentes, notaban que había algo diferente. Son tan observadores que incluso puede ser que traigan el suéter de alguien más. Pero al momento de ellos tomarlo, dicen, esto no es mío, no sé ni de quién es, pero es muy minuciosos ellos, no solamente con la vista, sino con los sentidos, todo. Hay que incentivar la descripción. A veces las descripciones a ellos les cuesta un poco más trabajo, pero es propio de la edad. Entonces hay que poner situaciones en donde ellos puedan describir. Y bueno, hacer relaciones ya sería como el último pasito de estas habilidades, pero si ponemos situaciones que ayuden a relacionar, pues ellos van a aprender de una manera más divertida, más lúdica, más dinámica. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, por ejemplo, aquí hay una de relación. Vamos a ver, arriba hay unas sombras que ellos tienen que relacionar con los sentidos que están utilizando. Entonces, por ejemplo, alcanzan a ver en donde hay una sombra con un bowl de sopa. Yo les pregunto, ¿qué sentidos estará utilizando el niño? Entonces, habrá quien me diga, está olfateando, y habrá quien me diga, está sintiendo, ¿no? Porque lo tiene agarrado con la mano. Habrá quien me diga, lo está observando. Entonces, todas estas respuestas no es que sean correctas o incorrectas, son genuinas, son inteligentes, y todas llevan esta cuestión de habilidades del pensamiento que están en relación a las matemáticas, y todas las debemos de respetar. El problema cuando aprendemos desde el número es que creemos que hay una respuesta correcta y les decimos, no, estás mal.
o así no es, seguro, cuéntale bien, y entonces, ¿qué pasa? Que supuestamente le enseñamos perfecto porque dimos con la respuesta correcta, y de repente cuando pasan a universidad y deciden estudiar física o matemáticas o algo y le quieren enseñar que 1 más 1 no siempre es 2, ching, le cuesta trabajo, no puede abstraer y pensamos que las matemáticas son lo más difícil, pero el problema es que me enseñaron desde el número y me enseñaron que las matemáticas son correctas y entonces siempre hay una respuesta única. Pero no es cierto, eso no es cierto. El hecho de que haya muchas respuestas entre las matemáticas no quiere decir que no sean exactas. Son exactas, pero 1 más 1 no siempre es 2. Si queremos a alguien que pueda comprender esto de manera fácil, pues tenemos que enseñarle a que hay múltiples respuestas, múltiples posibilidades. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, siempre hay conceptos informales sobre la numeración, por eso les decía, no debemos de partir del número, y si nosotros trabajamos todas las relaciones matemáticas que hay, al final él los va a identificar perfecto, y de verdad que he visto niños hacerlo. Para empezar, existe la palabra número. Segunda, el lenguaje escrito es diferente de las letras que de los números, pero con ambos se pueden decir las dos cosas. Yo puedo escribir 5 con letras y puedo escribir 5 con números. Recitan desde los 2 años, como les decía, 1, 2, 3, 4, 5, aunque después ya cuando cumplan 3 o 4 empiecen con que 1, 18, 24, 32, pero es porque lo han escuchado, porque tienen este conocimiento informal. Comunican cantidades con los dedos, porque desde que van a cumplir 1 año les enseñan a hacer 1 con el dedito, ¿no? Entonces, si se fijan, estas cosas son aprendibles. Es decir, un niño sin necesidad de que sea instruido, entre comillas, académicamente, lo va a aprender, ¿vale? Y saben serias, como les decía, saben acomodar grande chico, pueden ellos mismos hacer una lógica de seriación. Entonces, estas cosas es como conocimiento informal porque lo pueden aprender en el mundo, ¿vale? Siguiente diapositiva, por favor. Después, entonces, ya empezamos a querer enseñar, ahora sí, enseñar lo que les decía, lo que es enseñable, y entonces aquí se hace muy importante lo que siempre les estoy comentando, información tangible. Y ojo, aquí les paso el tip, de verdad que esto es hasta para lectoescritura, o sea, si ustedes quieren que la aprenda la A, háganle una letra A de masa de hot cake y que se la coman. Porque esa es información táctil, es información visual, es información kinestésica. Entonces, por favor, ok, no vamos a acercar regletas, no vamos a acercar nada, pero por favor déjenlos contar con los dedos, aún así estén en la primaria. Como les digo, ustedes ya adultos, ustedes ya grandes, salen de la tienda y cuentan con los dedos. Es más, cuando cuentan un problema, ustedes lo primero que le dije, lo segundo que le advertí y lo tercero que le comenté, porque necesitan esta información táctil y visual. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el desarrollo del pensamiento de número va a depender del desarrollo lógico, por eso les decía, no partamos al revés. De verdad que a mí a veces siento feo porque como maestros como que no sabemos la teoría. Déjalo que él lo haga a su ritmo. Ellos encuentran las relaciones matemáticas sin ayuda, pero ahí estamos desde el primer día presentándoles al número 1, te presento al número 1 y les pongo una botarga y la canción del número 1 y comemos sopa del número 1 y todo el tiempo es número 1, pero él no va a poder hasta que no haya desarrollado primero pensamiento lógico. Depende de conceptos previos como seriación, clasificación, correspondencia y conservación de la cantidad. ¿Se acuerdan qué era esta parte de la conservación? Conservación era cuando me ponen muchas manzanas juntas y muchas manzanas separadas y yo pienso que hay más manzanas en donde están separadas por el simple hecho de que se ve más amplio. Entonces, díganme si de verdad
va a ser más fácil aprender desde el 1, antes de que yo le ponga múltiples situaciones en donde él aprenda a seriar, a hacer correspondencias, que él aprenda a observar, que él cuente que es la misma cantidad, que él haga correspondencias con regletas de cuántas formas se puede representar la longitud de una regleta. Y entonces, como les decía, hasta los 8 años o a partir de los 8 años, el pensamiento del niño se consolida y entonces ahí ya va a ser para él más fácil poder manejar las operaciones, las cantidades. Si nosotros trabajamos primero todo lo que está en relación al razonamiento matemático y no al revés. Al revés, solo estresas, solo memorizas y tu aprendizaje no es significativo. Y yo sé que hay mucha gente que me va a decir, no, claro que sí, o sea, a mí desde el año me enseñaron que así era el 1, así era el 2, y mira que ahora es perfecto que es el 1 y que es el 2. Pues sí, ya pasaste por este camino hasta llegar hasta los 8 años, en donde tu pensamiento lógico se comienza a consolidar y vas en adelante, pero eso no quiere decir que el camino haya sido agradable, que el camino no haya sido estresante. Y recuerden que si queremos desarrollar algo es el gusto por el aprendizaje, es el gusto por el poder resolver problemas. No queremos, no, problemas no, yo no sirvo para las matemáticas, es que eso de verdad que a mí me dificulta mucho. No queremos más niños con pelotas antiestrés antes del examen, no queremos hacerlo así porque también esto afecta el aprendizaje. Entonces, fíjense, hasta los 8 años de edad, por lo menos, lo que yo tengo que estar trabajando así, porque siempre estoy diciendo, incluso en secundaria, yo considero que deberían de trabajar con regletas, para que no les cueste trabajo esta cuestión del álgebra. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, entonces les decía, el hecho de que un niño señale con su dedo los peluches que tiene al frente y diga 1, 2, 3, 4, 5, no quiere decir que sepa contar. Primero, yo debo de entender que hay un orden estable, una cardinalidad, una irrelevancia en el orden. Hay abstracción y hay correspondencia 1 a 1. Abstracción es lo que yo no necesito de manera tangible, que yo tenga aquí el dibujo y el concepto del número 1 en la mente. Entonces, el hecho de que un niño diga 1, 2, 3, 4, no quiere decir que ya sabe contar. Él debe de entender que el 1 vale 1, esté en donde esté, y puede ayudar a formar otras cantidades, pero el 1 siempre va a valer 1, ¿sale? Debe de aprender a hacer correspondencia también 1 a 1 con las cantidades. Debe de ubicar perfecto la posición de los números, entre qué y qué número está. Hasta que comprenda todo eso, entonces yo ya puedo decir que sabe contar. No antes, no a los 3 cuando nada más dice 1, 2, 3, 4, 5, ¡ay, bravo! Ya cuenta hasta el 5, sí ya sabe, y ni a la escuela fue, yo le enseñé. No, eso no es que sepa contar, ¿sale? Conteo implica todas estas situaciones, entonces, por favor, también esta lámina, estrellita, y tengan ahí presente para trabajar sus situaciones. Podemos generar situaciones de cardinalidad, de relevancia en el orden, de correspondencia 1 a 1, de orden estable, y obviamente siempre vamos a estar trabajando la abstracción. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿qué es esta cuestión de la cardinalidad? Bueno, cardinal, es decir, ante la pregunta ¿cuántos hay? Es capaz de asignar el último número de un recuento de lo que él está contando. ¿Se acuerdan que les decía? Un niño, por ejemplo, cuenta 1, 2, 3, 4, y nosotros le preguntamos ¿cuántos hay? Y él dice 1, 2, 3, 4, y otra vez, sí, pero ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, pues es que él simplemente todavía no puede, todavía está en esta etapa de desarrollo que a fuerza lo tiene que estar contando. Ordinal hace alusión a la posición de un número en el sistema numérico. Esto es si el niño sabe entre qué otros cardinales está un número determinado. ¿El 7 en dónde va? Entre el 6 y el 8. Entonces, si se fijan, son cuestiones difíciles de comprender, son cuestiones que van muy de la mano con el desarrollo del niño, como lo veíamos en la etapa que ellos se encuentran de los 2 a los 7, que es preoperacional, es decir, previo a poder hacer operaciones. Ellos necesitan comprender estos conceptos.
Siguiente diapositiva, por favor. Cuestiones como la capacidad, cuestiones como las medidas, es decir, capacidad, longitud, peso, tiempo, son otras cuestiones, otras situaciones que también ayudan al desarrollo de relaciones matemáticas. Pesado, ligero, por ejemplo, que salgamos y que aventemos una plumita, o que estemos jugando con una pluma, mantenerla en el aire y después demos un objeto pesado, eso no lo vamos a poder poner en el aire. Que vierta líquidos en diferentes contenedores y que observe a cuál le cabe más, a cuál sitio que le echo menos, demás. Y estas cosas solamente se van aprendiendo entre más situaciones de aprendizaje nosotros seamos capaces de generar peso. Ellos mismos que hagan la balanza, que agarren diferentes objetos y que los puedan pesar. Podemos jugar incluso un de flota con un contenedor que tenga agua y ver qué objetos son más pesados y por eso se unen, qué objetos son más ligeros y por eso flotan. Tiempo, seriaciones de tiempo, secuencias de tiempo, ponerlos a acomodar, por ejemplo, para hacer un agua de limón, cuál es el primer paso, cuál es el segundo, cuánto tiempo tarda en enfriarse, demás. Entonces, si se fijan, son infinitas las cantidades de situaciones de aprendizaje que podemos poner en juego para que ellos puedan aprender. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Y bueno, ahí podemos ver las definiciones para poder armar situaciones de lo que es capacidad, de lo que es longitud, de lo que es el tiempo y de lo que es el peso. A veces las que más trabajo nos cuestan poner son las que están en relación al tiempo, porque a veces es, por ejemplo, un poco complicado que el niño comprenda los días de la semana, cuál va antes, cuál va después, pero estas con el tiempo, entonces hay actividades cotidianas que van ayudando a que el niño pueda comprenderlas y hacer relaciones de manera más fácil. Podemos ver incluso que hay niños que dicen, mañana, ¿te acuerdas que mañana fuimos a casa de mi abuelita? Y entonces nosotros hacemos como, tratamos de hacer la corrección, ¿no? Pero si se fijan este tipo de cosas, es difícil de explicarle a un niño, ni siquiera nosotros las tenemos claras. Entonces, obviamente requiere de más tiempo, requiere de más apoyo y sobre todo paciencia, de verdad paciencia, o sea, no pasa nada, el niño algún día lo va a comprender. Insisto, piensen en alguien a quien no, pero cuando les digo piensen en alguien, de verdad, piensen hasta en la situación más adversa y van a ver que comprenden lo que es el tiempo, siempre y cuando estemos hablando de gente normal, neurotípica, perdón. Siguiente diapositiva. Por último, recuerden que con las matemáticas siempre se puede crear situaciones nuevas, es decir, siempre podemos experimentar, interactuar para comprobar la aplicación de las matemáticas y propiciar el intercambio de ideas. Todas las respuestas bienvenidas, todas las respuestas debemos de tomarlas en cuenta, todas las respuestas fueron genuinas, inteligentes y llevaron a cabo un tratamiento matemático. Todo debemos de problematizarlo, ¿sale? Para poder fomentar la reflexión, para poder preguntar sobre las preguntas y hacer más preguntas, y entonces poder generar un ambiente de retos, pero dentro de un ambiente de confianza, ¿sale? Es decir, que valoremos, por favor, el proceso que el niño está llevando a cabo, no solamente el resultado. Cuando nosotros queremos enseñar matemáticas, desde enseñarle, este es el número 1 y ahora vas a resolver un problema matemático en donde la respuesta correcta es 5 dulces, cuando lo enseñamos así, ya no estamos valorando el proceso, ni estamos valorando las habilidades que el niño pone en juego para poder resolverlo. Bueno, yo creo que ahora sí, aquí ya vamos a hacer nuestro pequeño gran corte y entonces voy a pedir un poco de ayuda para que me muevan un poco la cámara. Les voy a enseñar a continuación un circuito y algunas formas en las que podemos trabajar matemáticas. Hoy que el ambiente de aprendizaje es la casa. Entonces, la primera que les voy a enseñar, yo estoy segura que si hay muchas mamás viéndome, les va a encantar, porque vamos a ver simetrías y figuras geométricas y bueno, con ello un sinfín de, por ejemplo, podemos ver pasos, podemos contar en cuántos pasos doblamos una playera, además les voy a mostrar el material.
y lo que vamos como a utilizar. Entonces vamos a doblar ahí la cámara, esto, yo creo que ahí ya está bueno. Ahí me parece que ya me veo, no sé si hay forma de que la hagan a ver si ya me veo, si la veo un poquito más. Entonces, por ejemplo, ya, sí, se ve perfecto. Aquí tengo un pantalón. Entonces, por ejemplo, hoy que pasamos tanto tiempo en casa y que no sabemos cómo poder poner a hacer algo a mi hijo, que yo ya estoy cansada con tantas cosas, bueno, puedo ponerlo a enseñar a doblar su ropa. Y fíjense esto lleva una secuencia lógica de pasos a seguir. Estamos viendo una serie de pasos y vamos a acabar viendo geometría. Entonces, por ejemplo, les pido que levante las puntas del pantalón, las lleve a la parte de la cintura, después doble por la mitad y otra mitad. Entonces ahí ya tengo un pantalón doblado en cuadro. Y esto lo puedo poner a hacer, lo puedo hacer contratiempo, pedirle, aquí te pongo 5 pantalones y entonces a ver quién los dobla más rápido, si tú o yo, para que me ayudes a acomodarlos. Y le pongo un cronómetro y entonces va de nuevo las puntas hacia la cintura, de ahí a los laterales y de ahí a la mitad y me quedó un cuadrado y entonces lo acomodo. Incluso lo puedo ir acomodando como en la cajita o en el cajón donde yo quiera que vayan los pantalones. Otra vez lo voy a doblar. Tienen por ahí un pantalón, corran rápido, porque no se pueden quitar el terreno, ¿verdad? Y van a llevar las puntas a la cintura, lateral y a la mitad, y otra vez quedó doblado el pantalón. Ahora vamos a doblar una playera. ¿Cuántas veces los niños no se las quitan, las avientan y entonces una como mamá acaba en el regaño? Vamos a utilizar una cosita así que se hace con un cartón. Voy a mandar la información de cómo hacer este cartón para que lo puedan también descartar o seguir, perdón, descargar o seguir los pasos en las redes sociales para que aprendan a hacer este cartoncito que es para doblar las playeras. Entonces, fíjense, voy a poner mi playerita ahí. Perdón, ya estoy tirando aquí las cosas. Voy a poner mi playera y fíjense, primer paso, hacia adentro, afuera, adentro, afuera, al centro y ¡tan, tan! Doblé mi playera en cuadradito, ¿sale? Ya vi a las mamás buscando una caja en 3, 2, 1, corriendo por la caja. Lo pueden hacer, la que yo tengo es con papel cascarón. Papel cascarón se llama, pero ustedes lo pueden hacer con cartón, ¿sale? Entonces ahí va de nuevo. Estiro la playera sobre la caja que tengo, insisto, puedo trabajar lo que es adentro, adentro, afuera, al centro. Y la misma visión va ayudando a que el niño vaya grabando en su mente lo que es hacer un cuadrado. Y fíjense, no lo estoy poniendo a trazar forzosamente el cuadrado. Y entonces ahí ya va a tener tu ropa guardada. Va de nuevo una vez más. Y entonces ya la estoy poniendo ahí a sus pequeños a doblar ropa. Y es adentro, adentro y al centro. Y quedó doblada la cara, ¿vale? En forma de cuadrito. Ahorita vamos a hacer otra dinámica con más ropa para que vean también cómo pueden ponerlos a recoger la habitación. Voy a poner esta por aquí. Otra que podemos hacer es con limpiapipas. Si se alcanzan a ver bien los limpiapipas los consiguen en las papelerías. Y entonces, por ejemplo, les podemos pedir que realicen, ¿lo vieron cómo es? No es tan fácil, que realicen un círculo, ¿vale? Que hagan círculos. Y entonces le podemos pedir, sin que esté trazando números, sin que yo le ponga un número, le puedo decir, oye, haz 2 círculos. Y entonces ya hicieron 2 círculos, ¿vale? Ahí está, 2 círculos. Y entonces, luego a manera de juego, le podemos pedir que haga, no sé si se esté viendo ahí bien cómo estoy doblando,
¿Se ve ahí cómo estoy doblando? Bueno, le podemos pedir que haga diferentes cosas. Por ejemplo, a mí se me acaba de ocurrir que una los limpiapipas y que haga como si esto fuera un ramito de globos, ¿vale? Y entonces ya le va quedando ahí un ramito de globitos. Y ya le podemos decir, ay, ¿cuántos globitos tienes con tu limpiapipa? 2. Incluso podríamos seguir, y si tuviéramos más limpiapipas, podríamos hacer una florecita. Podemos trabajar también otro tipo de figuras geométricas, ¿vale? Lo bueno de los limpiapipas es que los podemos deshacer, los podemos volver a estirar. Entonces, si se fijan, es material reutilizable, ¿vale? Podemos hacer también un triángulo, que hagan un triángulo con el limpiapipa. Ahí está, un triángulo. Y no lo tuve horas trazando, no lo tuve estresado tratando de identificar dónde está un triángulo. Y si hay algo que les gusta, es moldear, estar agarrando, estar experimentando. Y bueno, júrenlo que si ustedes los dejan trabajar con limpiapipas, van a tener hasta al rato un niño que les diga, mira mamá, ya hice un Godzilla con un limpiapipas, ¿sale? Podemos trabajar también un cuadrado, ahí está, un cuadrado. Entonces, es material que les llama la atención, se siente suavecito, pueden hacer un sinfín de cosas con ellos, pueden formar mucho, déjenlos que vuelen la imaginación, déjenlos que ellos solitos trabajen con los limpiapipas. Vamos ahora, voy a tomar unos vasos y voy a tomar unos platos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo vasos y platos de diferentes tamaños, de diferentes colores, porque pues así los tenemos en casa, ¿verdad? Acá tengo mis platos, tengo mis vasos. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, acomoda los platos del más grande al más chico. Entonces, agarro el más grande, después pone el más chico y después pone otro más chico. Luego, si quiero hacer un poco más interesante la cosa, yo le puedo pedir, sobre cada vaso vas a poner un plato, y así los vas a acomodar todos, ¿vale? Entonces, yo lo estoy haciendo fácil porque ya soy adulto, pero seguramente a un niño se le estaría cayendo, por eso es importante que sean de plástico, ¿vale? Y entonces ya los están acomodando ahí. Lo puedo hacer contratiempo para que sea un poco más entretenido para él. Puedo pedirle al revés un plato sobre un vaso y si se fijan no es la gran ciencia, simplemente es un pequeño problema o una pequeña situación que yo le estoy pidiendo a él y él tiene que resolverlo. Ahora, coloca 2 vasos sobre cada plato. Y entonces ahí ya están con 2 vasos cada plato. Quiero que coloques 3 vasos y arriba un plato. Y entonces él tiene que poner 3 vasos. Por ejemplo, que a lo mejor, si tuviéramos tal vez un vaso más chiquito, probablemente al niño el plato se le vendría de lado. Entonces él tendría que buscar un vaso, nivelar el tamaño, para que así pudiera colocarlo. Ahora vas a colocar 2 vasos volteados y encima de él otro plato, sin que se te caiga la torre. Y por último vas a colocar otro vaso y otro plato sin que se te caiga la torre. Si se fijan, no necesitamos forzosamente cubos de construcción para que él pueda hacer una pirámide con esta lógica. Y entonces él ponga en juego estas habilidades del pensamiento, ¿sale? Podemos incluso hacerlo un poco más complejo. Vamos a ver si no se nos cae la torre y podemos pedir un vaso, un plato, 2 vasos, un plato, 3 vasos, vean cómo ella se tambalea, y un plato. ¿Cuántas formas podemos hacer para formar una torre? ¿Cuántas combinaciones de esto podemos hacer para formar una torre? Y solamente utilicé vasos y platos. Y puedo hacerlo contratiempo, puedo hacerlo vendándole los ojos y pidiendo que coloque tales vasos de tales tamaños al frente y demás. Entonces, vasos y platos siempre me van a ayudar
a que yo pueda generar situaciones de aprendizaje. Incluso ahorita que estoy haciendo esto está muy de moda en las redes sociales, tratar de voltear una botella y que quede, me parece, boca abajo. Es con una botella de plástico de agua, o sea, imaginen que la botella está, imaginen una botella de agua, y esa botella de agua la tienen así, la toman por arriba y tratan de voltearla, y es más pesado, es ya para gente más grande, pero están tratando de voltear de tal manera que la botella del giro 360 y vuelva a caer igual. Y ahí se están grabando y está el reto y cada vez más en la orilla. Eso podría ser, por ejemplo, tratar de colocar los vasos lo más en la orilla que pueda, sin que se te vaya a caer el vaso, ¿vale? Entonces ahí ya estoy como teniendo otro reto matemático. Por favor, procuren hacerse de un juego de regletas, ¿vale? Las regletas, como les decía, es un material básico que necesitamos tener para el aprendizaje de las matemáticas, porque me permite hacer representaciones numéricas sin que yo creo que me llevan a acercar un poquito más con la cámara para que vean. No sabes qué es la cámara. Hacer representaciones numéricas. Hacer construcciones de diferentes números, de diferentes formas, para que el niño pueda comprender que de muchas formas se puede hacer la construcción de un número 10, ¿vale? Y aquí no lo estoy ni estresando, ni lo estoy poniendo a que aprenda cuál es el 1, cuál es el 2. Simplemente le pido que trate de igualar la longitud de la regleta naranja con el resto de las regletas. Y él va a ver las múltiples posibilidades que existen en el universo. De hecho, me pasó hoy, justo hoy estaba trabajando algo así con las regletas, y una pequeña, cuando terminó su tapete de regletas, de repente empezó a formar la casita. Entonces, fíjense cómo trabajar así hace que el niño haga una representación de algo abstracto. Y a ella le nació, de verdad que no se lo pedí. Ella comenzó a hacer el tapete de regletas y de repente me dice, mira, Miss, formé una casita. Se le hizo fácil formarla y eso no lo debo de reprimir. Por el contrario, lo debo de alentar para que ella pueda continuar con ese proceso de abstracción. Y bueno, ahí yo ya hice un tapete de muchas formas en las que puedo representar con regletas el número 10. Y estoy segura que hay muchas más, ¿no? Pude haber puesto una sola línea de puras regletas blancas que representan el 1, o puras regletas rojas que representan el número 2, hay más. Y es permitir, es dejar que el niño haga todas las repeticiones que él necesite hacer. Ahora voy a pedir un poco de ayuda para que me retire en la mesa y vayamos con un circuito, porque como les decía, sin movimiento no hay aprendizaje. Entonces, pues yo necesito saber cómo puedo llevar a cabo situaciones. Ahí nada más le van a ver las piernas, pero está perfecto. No sé si se alcanza a ver a aquel lado. No. Ahí están, por ejemplo, ahí tengo unos aros con unas flechas. Esas flechas me están indicando, o me van a indicar, yo le voy a explicar al niño hacia dónde tengo que dirigirme para poder cruzar por la caja. Y entonces yo les decía, podemos poner diferentes grados de dificultad. Probablemente yo quiero que mi hijo me ayude a recoger toda su ropa que dejó botada y que está sucia. Entonces aquí está la ropa y la vamos a botar por ahí antes del circuito. Creo que no se alcanza a ver más. No, pero... ¿Por acá? Okay. ¿Me pasa que se dobla la ropa? Entonces, fíjense.
ropa limpia o ropa sucia. La intención es que le compliquemos el asunto y esta actividad yo se la puedo poner contratiempo. Van a poner su cosito, dobla camisa, su herramienta, dobla playeras y yo le voy a decir, necesito que dobles todas las playeras, pasas por el circuito sin que se te caiga la playera y la coloques en el cesto y esto lo hagas lo más rápido posible. Y entonces, pues evidentemente el niño, ¿ahí está? No. ¿Ahí está? Sí. Va a colocar la playera, la va a doblar, va a decir, coloca tu playera, va a decir adentro, adentro, al centro, tomo mi playera, corro, brinco de frente, doy vuelta, me meto a la caja, están más chiquitos ellos, cruzan la caja y salen de frente y colocan la ropa al cesto de basura. Y entonces ahora lo mismo puedo hacer con los pantalones, ¿vale? ¿Se acuerdan cómo doblábamos los pantalones? ¿Ahí me ves? Sí. Llevo las puntas a la cintura, lateral, y no quiero decir lateral, puedo trabajar lo que es izquierda, derecha, arriba, me queda mi cuadradito, y otra vez me meto al círculo. Adentro, enfrente, al lado, camino a la caja, y salgo de frente. Evidentemente, el circuito también lo puedo cambiar de complejidad. Y puede ser que la flecha hacia reversa. Entonces, supongamos, vuelvo a hacer el circuito otra vez. Y cuando salgo de la caja, la cosa cambia porque me pide que salga del otro lado. Y aunque no lo crean, esto es todo un reto mental para el niño. ¿Sale? Otra situación que podemos usar es la cuerda. Casi siempre las cuerdas nada más las utilizamos para brincar de frente. Pero en esta ocasión, fíjense, voy a trabajar con la cuerda. ¿Ahí se ve la cuerda? Más acá. Voy a jalar la cuerda para que se vea un poco más. Ahí ya se ve. Y entonces, fíjense bien, y espérense porque yo ya estoy viejita y gordita. Pero los niños que tienen tanta energía, podemos preguntarles sobre cuántas patas camina un elefante. ¿Cuántas extremidades tiene un elefante? 4. Ok, entonces nos vamos a poner sobre 4. Y vamos a caminar como si fuéramos elefantes. Y bueno, que el niño recorra toda la línea como si fuera elefante. Puedo trabajar derecha, izquierda, delante, atrás, incluso puedo al centro. Y eso lo puedo jugar contratiempo, cambiando la velocidad, demás situaciones. Muy importante trabajar brinco nada más con un pie, a un lado, al otro, pero que sea solo sobre un pie. Pie izquierdo, pie derecho. Puedo trabajar, aquí me va a ayudar Pablo, puedo trabajar lo que es haz lo que haga el otro. Entonces, yo no digo nada y Pablo va a decidir hacia dónde y cómo vamos a saltar. Muy bien, Pablo. Muchas gracias. Entonces, eso lo puedo hacer yo con el niño. Yo puedo pedir que él me siga y esto le va a ayudar también a trabajar simetría. Los números. Podemos contar muchas veces. Podemos incluso volver a utilizar nuestras flechas, ¿sale? Y que la flecha me indique hacia dónde tengo que saltar. Y con esto voy a trabajar observación, análisis, síntesis. Ay, Dios. Y aparte los van a dejar muertos y se van a dormir temprano. Entonces la flecha me indica que para acá, y luego me indica para acá, y luego para acá. Y yo puedo decir, oye, ¿qué es para acá? Y entonces él puede decir derecha, puede decir izquierda,
¿Cuántas veces brincaste? ¿Cuántas flechas ves? Y lo puedes hacer de manera verbal, no forzosamente tiene que escribir en una lámina el número para que él lo identifique. Entre más situaciones de conteo, de ubicación tempoespacial yo genere, va a ser muchísimo más fácil que él aprenda. Me faltó un ejercicio, pero voy a volver a necesitar la mesa sin estas cosas. El de las pelotas. Y entonces, fíjense, hace unos momentos en la conferencia yo les decía, tienen que trabajar también todo lo que es tiempo, capacidad, medidas, demás. Para ello voy a utilizar 2 pelotas y un popote por participante. En este caso, Pablo va a competir contra mí. Ahí está Pablo. Fíjense, lo que vamos a tener que hacer es que con el popote yo voy a ir soplando para poder empujar la pelota y ganarle a Pablo. Esto le puede enseñar al niño que la pelota, aunque sea redonda y grande, es ligera por ser de unicel. También podemos medir lo que es fuerza, la fuerza con la que sople, la velocidad a la que va. Entonces, no forzosamente es que yo lo deba de tener frente a la lámina diciendo, ¿qué coche parece que va más rápido? Y ahí los pobres que hicieron el libro poniendo un carro con rayitas para que parezca que va más rápido. Puedo hacerlo con actividades de este coche, ¿sale? Entonces, por favor, échenme porras a mí porque yo estoy cansada y Pablo viene bien fresco. Entonces ahí me voló. 1, 2, 3. ¡Ay, Toyo! Bueno, me ganó Pablo por tramposo. Gracias, Pablo. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver cómo podemos pintar una línea y que él lo vaya dirigiendo. A mí lo que me pasó fue que la pelota se me fue de inmediato a un lado. Y la verdad es que nos faltan un poco de recursos para poder mostrar las múltiples situaciones que pueden hacer. Pero miren, tan solo una idea que les puedo dar es, se ponen en el piso una salida de meta con la línea, la que utilicé para brincar, ¿vale? La otra es, una vez estando atrás de la línea, ponemos con pelotas de unicel, bolitas de papel, barquitos, algo con lo que podamos soplar y vamos arrastrándonos pecho tierra, soplando y van a ver, se van a divertir, van a aprender muchas relaciones matemáticas y llegar hasta la línea de meta. Como les decía, pueden hacer circuitos como los que vimos. Me faltó un material. Al final me prestaron estos platitos. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Para mí se me estaba ocurriendo que, por ejemplo, con este tipo de platitos que son muy ligeritos, pueden jugar a mantenerlo primero en el puño y caminar. Correr o avanzar lo más rápido que podamos. Ya si la cosa se pone más complicada, quiero subir un grado, puedo irlo sosteniendo con el dedo hasta llegar a la salida de que yo tenga, ¿no? De meta. Y entonces ir compitiendo contra mamá, contra papá. A veces los maestros me preguntan, ¿cómo puedo hacer que los padres de familia se involucren más? Haciendo este tipo de cosas, ¿sale? Puedo hacer manualidades con material que yo ni me imaginaba. Puedo juntar mis bolas de unicel para formar un gusanito y al final ponerle unas antenitas, ¿no? Y entonces aquí están viendo figuras geométricas, están abstrayendo información porque dicen, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Y era lo que les decía, ¿no? Poder pasar estas relaciones matemáticas a la vida real. ¿Cuántas veces no han tenido problemas y hacen lo que pueden con lo que tienen? Entonces, algo así es la enseñanza en las matemáticas. Antes de terminar, voy a leer algunas preguntas que nos están mandando.
Dice, importante conocer las etapas de acceso a las matemáticas para proporcionar estas estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas. Exacto, por eso les decía, esas láminas en donde está muy identificado las habilidades que tienen los niños por etapa de desarrollo son fundamentales para que podamos llevar a cabo actividades así. Exacto, antes de que conozcan los números, porque, o sea, conocerlos implica tener conciencia de ello. ¿Cómo poder enseñar matemáticas ahora con la pandemia y las actividades en línea? Justo como lo acabamos de hacer ahorita. Con la caja podemos trabajar dentro, fuera, grande, chico, izquierda, derecha, atrás, delante. Con los aros también podemos trabajar esas cuestiones. Con las flechas, las cantidades de brincos, las pelotas, todo eso, todo lo que acabamos de hacer es matemáticas, hacer pirámides, hacer construcciones de torres muy altas sin que se nos caigan, todo lo que acaban de ver pues, tiene que ser detonante de ideas para que ustedes puedan llevar a cabo algunas situaciones didácticas. No entiendo bien la pregunta, dice tomar en cuenta canales de percepción y niveles de maduración. Exacto, o sea, bueno, si estoy entendiendo bien la pregunta, es justo ubicarnos en la etapa de desarrollo que el niño está para saber cómo es que él va a recibir la información. El que un niño de nivel primaria de quinto cuente con los dedos a la hora de realizar matemáticas sea bueno. Sí, claro, todo el tiempo debe de haber información tangible. Y esto hasta que nos deje de costar trabajo abstraer. Fíjense, muchas veces materias como filosofía, matemáticas, nos cuestan trabajo porque no podemos abstraer. Entre más información tangible le proporcione yo a mi hijo o a mi alumno, el tiempo que él lo necesite va a ser mejor para su desarrollo. Veíamos que la abstracción formal comenzaba hasta la última etapa de desarrollo, que va de los 11 en adelante. Entonces, imagínense, un chiquito de primaria, pues todavía le falta. Dice, cuando habla sobre las representaciones se refiere al número y la cantidad. No, no solamente el número y la cantidad, sino que él comprenda qué es lo que se le está diciendo en el problema, diciendo en la instrucción. No forzosamente tiene que ser número y cantidad. Yo puedo hacer una representación con las regletas del número que se me pide, pero también debo de tener claridad en la representación sobre la secuencia que se me está dando, sobre la indicación que se me está dando o sobre el problema que estoy queriendo resolver. Tenía entendido que a estas actividades se les llama matemática funcional. Les han llamado de muchísimas cosas porque también está por ahí la gimnasia cerebral y que si es matemáticas no sé qué. Quiero ahorita recordar otro nombre que me habían dicho, matemáticas activas y demás. Puede ser que salgan muchas ramas, muchos subnombres, pero esto es trabajar razonamiento matemático y no hay más, y esto es bajo un enfoque constructivista. Entonces, por favor, entre más los apliquemos, mejor. Gracias por la aportación, Luz. ¿Qué medidas tienen las regletas? Las regletas comienzan con un cubo de 1 centímetro y llegan hasta los 10 centímetros, que es la regleta que representa las del número 10, y así se van, del 10 al 1, es decir, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y son de 1 centímetro cúbico. Ahora sí, la presentación, por favor. Yo les decía, entonces, no hay necesidad de enseñar desde el número. No puedo separar los números de las matemáticas, pero sí puedo enseñar matemáticas sin forzosamente tener que empezar desde el número. Puedo yo poner una situación de un circo, ¿no? ¿Cuántos elefantes ves? ¿Qué hay allá? ¿Qué formas tienen los asientos? Podemos jugar a que vamos al cine y contar muchas cosas. Podemos contar muchas cosas, pero el hecho de contar no quiere decir que forzosamente yo tenga que estar marcando 1, 2, 3, 4. Primero, como lo decíamos, primero procesar el pensamiento lógico, matemático, y después ya enseño el 4. Les voy a contar brevemente una experiencia con un niño que tuve, y así.
era como simplemente trabajar con ellos el proceso lógico. Y de repente, un día, en el banco, él ve los números de la caja y solito, de verdad, porque con él se trabajó todo este proceso lógico matemático. Ese es el 2, ¿verdad? Y ese es el 1 y ese es el 5. No identificó 3 y 4, pero identificó 1, 2 y 5. Entonces, fíjense, probablemente ni siquiera los identifiquen en orden, porque recuerden que es todo un proceso saber contar y la identificación del número. Pero sin que nadie le dijera, este es el 1, él solo lo conoció. No lo digo yo, lo dicen muchas teorías constructivistas. María Montessori, por ejemplo, es de las que comenta que tú no tienes por qué enseñar ni letras ni números, porque eso está en el mundo y eso tú lo vas a aprender. Ahí está lo aprendible. Tú debes de enseñar a dar todo ese proceso lógico-matemático que te lleve a comprender que eso representa un número. ¿Sale? Vamos a cambiar la diapositiva, por favor. Entonces, por favor, recuerden, no hay nada más importante que constantemente estés matematicando con tus alumnos. Es decir, donde la matemática se enseña y se aprende entre todos. Entre más problematicemos, entre más juguemos, entre más secuencias hagamos, mejor vamos a aprender las matemáticas. Fíjense, con una caja de huevo puedo hacer yo 1000 cosas. Puedo poner elementos de un lado, pedir al alumno que cruce y ponerlos del otro lado, contratiempo y preguntar cuántos logró pasar. Y ayudarlo a contar, pero ojo, no estoy viendo el número, estoy poniendo una situación de conteo, es decir, un problema que es vivencial, que es tangible y que yo lo estoy practicando. Y entonces ahí sí hay una situación de conteo, pero no le estoy poniendo a contar únicamente el 1. Eso ya puedo yo aterrizarlo posteriormente en otra lámina. Y fíjense, les quería yo hablar, sí que sí, de los libros que tenemos en una de papel. No encuentro el que quiero, si me ayudan con el contando del 1 al 50 o del 1 al 20, por favor, porque no sé dónde me los dejaron. Ya, en la rebambarón. ¿Ahí se ve el libro? Sí, ok. Fíjense, este libro que yo les estoy presentando es de contar, sí, y es hasta el 20, sí. Pero si ustedes ven el grosor, la verdad es que el libro es muy delgadito y es justo por esta razón, porque el libro debe de ser la pista de aterrizaje de lo que yo estoy aprendiendo. Sí, voy a ver trazo, sí, voy a ver números, pero la verdad es que el ejercicio es exageradamente sencillo porque yo necesito hacer mucho de todo lo que vimos previo antes de aterrizar en una lámina, ¿sale? También, bueno, esto se llama Cuenta al 20 y es ediciones Luna de papel. También les quería presentar que es Aprendo a multiplicar, que va igual, o sea, yo no necesito más, yo no necesito una sección amarilla que me hagan pensar que es un método súper complicado a base de resolución de problemas y demás, no necesito nada de eso, porque yo necesito practicar mucho pensamiento lógico matemático antes de pasar a las operaciones concretas, como les decía. Entonces sí, los ejercicios aquí adentro incluso ya son muy sencillos, porque no necesito más. Primero yo necesito poner en juego el pensamiento lógico antes de ponerme a multiplicar y a contar. Si ustedes estos ejercicios los acompañan de un juego de regletas, qué mejor para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, porque les estoy dando información abstracta e información tangible, pero primero estoy partiendo del juego antes de aterrizar en las láminas de los libros. Puedo, por ejemplo, yo invitarlo a que vaya brincando en el aro. Vamos a brincar en los aros y vas a levantar la hoja o la tapa que esté dentro del aro. Y puedo ponerle yo ahí una multiplicación con las regletas que las puede llevar a cabo. Obviamente las multiplicaciones no son para niños de preescolar, estamos hablando ya para niños de primaria baja, como les decía, 7, 8 años, que ellos puedan aprender a multiplicar con el uso de las regletas. Y sí, un cuaderno, porque como les decía, es necesario, pero no voy a partir de esto. El libro no es mi método, yo tengo que aterrizar todo lo que enseñé hacia el libro.
Y bueno, evidentemente otra serie de la que les quería platicar es pues matemáticas divertidas, porque aquí sí vamos a encontrar ejercicios, ¿vale? Que me impliquen un desafío mayor. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, el clásico caminito para encontrar la salida. Este tipo de láminas, la verdad es que tratando de buscar formas en las que desarrollemos mentes super non plus ultra, las hemos dejado muchísimo de lado y estos ejercicios son los que más habilidades del pensamiento me dan. Encontrar semejanzas, encontrar la salida del camino, ¿sale? Hacer una tabla de relación de objetos, de cuántos hay, es estadística. Son ejercicios básicos, son ejercicios muy sencillos y son ejercicios súper necesarios para aterrizar todo lo que acabamos de ver. Todos nuestros libros los encuentran en las redes sociales de Luna de Papel y obviamente van con mi super sello de recomendación porque están perfectos para trabajar las matemáticas. Yo como maestra no necesito más, no necesito que el libro me esté diciendo, yo genero mi circuito de actividades, hago una actividad, selecciono la lección que yo quiera trabajar y aterrizo en una lámina y no necesito 580,000 páginas, ni un manual, ni quién sabe qué tanto. Necesito simplemente un libro que me permita aterrizar lo que yo estoy aprendiendo con mis niños. ¿Me pones la última diapositiva, por favor? No la veo. No sé si es mi computadora o qué. Ya la vi. La última. Les vamos a dejar entonces nuestros, como siempre, una frase de María Amalia Jones que dice: el pensamiento matemático conduce a un mejor conocimiento de sí mismo y del mundo. Educar en el pensamiento matemático es educar para la libertad. Por favor, entonces pongámonos esto como gran reto y dejemos de querer formar contadores a los 3, 4, 5 años. No son contadores, tenemos que educarlos para que ellos puedan pensar, reflexionar, conocerse a ellos, conocer al mundo, saber cómo aprenden ellos. Porque como siempre les he dicho, su mejor herramienta ante el mundo y la adversidad es el conocimiento que yo pueda tener sobre él. Si les interesaron los textos, por favor, contáctenos. Si les interesaron las regletas, por favor, contáctenos. Y bueno, ahí están los números de WhatsApp, las redes sociales, y ya saben, ahí está mi correo por si tuvieron alguna duda, no la alcancé a leer, por favor escríbanme. Si quieren material, si quieren más dinámicas, algunas páginas, algunos canales que puedan encontrar más información de cómo hacer muchas actividades. Por ejemplo, ahorita se me está ocurriendo, pueden también pedirles a sus alumnos consigan botellas de plástico y poner diferentes movimientos, hacer variaciones, de la más grande a la más chica o de la más robusta a la más delgada, correr en zigzag, brincar en un pie, con dactilopintura, a las 3 primeras les vamos a poner un punto rojo, a las siguientes 3 un punto amarillo, en fin, hay muchísimas actividades que podemos realizar que nos van ayudando a desarrollar este proceso lógico-matemático sin necesidad de partir del número, sin tener que forzosamente estar contando nada más. Les puedo decir que, por ejemplo, en lo que va del ciclo escolar, yo no he visto nada de números con mis alumnos, todos han sido matemáticas así. Y hoy me hizo feliz una pequeña cuando me comentó, Miss, ahora yo te voy a poner un juego, y ella solita. Primero al aro, luego a la caja, luego no sé qué. Entonces, sus papás a lo mejor no se dan cuenta, pero ella ya está aprendiendo a hacer una secuencia lógica solamente abstrayendo. Eso es un gran paso en su pensamiento. Y no son números porque los números no es precisamente lo más importante. Pues hasta aquí sería todo. Si no hay más dudas, como siempre, un abrazo a la distancia. Nos vemos. Ya les iba a decir, nos despedimos 1, 2, 3, adiós, porque así les digo a mis alumnos, pero bueno, espero les haya gustado mucho esta
este taller. Estén al pendiente de nuestras siguientes conferencias. Por favor, escríbenos, contáctanos, compártanos y no nos dejen en el olvido. Hasta pronto.